Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es miércoles de la 15ª semana del tiempo ordinario. Miércoles de la 15ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 11, versículos 25 al 27. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Ayer escuchamos la condenación y las palabras muy duras de Jesús a las ciudades donde Él ha manifestado no solamente el reino con su proclamación, sino también por medio de sus obras, y sin embargo no ha sido bien recibido. Todo lo contrario, no solamente la gente se ha cerrado, sino también lo han rechazado. Y ahora aquí tenemos en este corto Evangelio una oración de Jesús, dentro de la cual nos revela en manos de quien, en control de quien está la revelación del reino como del Padre, que no depende de la iniciativa del creyente o del inteligente o del sabio, sino que depende de la voluntad de Dios, a quien Dios desea revelarle el Hijo como también el Padre, ¿no? Dice, en aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos. ¿Quiénes son los sabios y entendidos? Vienen siendo los escribas y los fariseos, que se veían como los escogidos, aquellos que aún por nombre, el nombre fariseo significa ser separado de otros, porque se sentían superiores a otros. También como pueblo escogido por Dios se sentían también superiores a los paganos. Se sentían de que estaban autojustificados por sus propias obras, por sus prácticas religiosas, y que por tanto, al sentirse autojustificados y autosuficientes, en realidad no había necesidad de Dios en ellos, porque con sus obras, con sus prácticas religiosas, pensaban que ya eran justos, pensaban de que ya habían satisfecho las exigencias de la ley. Y en esto, pues se manifiesta la cerrazón tanto del corazón como de sus vidas a la iniciativa de Dios, puesto que la revelación del Padre es un don, es una gracia que se nos da. No es algo que uno obtiene por más que lea, por más que estudie, por más que penetre la palabra, la historia o el conocimiento, de que esto hará accesible a uno a Dios. Es buena información, pero no deja de ser simplemente información. A lo que Jesús se refiere aquí es de que la revelación del Padre es algo que se nos da. Se nos da cuando estamos dispuestos a recibirlo, cuando reconocemos nuestra propia necesidad, tanto de Dios como del amor, como de la reconciliación, como de la sanación. Cuando reconocemos este vacío, esta necesidad, esto de ser sanado, esto de ser reconciliado, esto de ser reconstituido según como Dios nos ve, como Dios nos ama como hijos e hijas amados de Dios, ahí se manifiesta esta humildad que Jesús identifica en aquellos a quien esta revelación se le da. Sí, que no es por la iniciativa tanto del estudiado como
o del inteligente o del sabio, lo que abre esta revelación del Padre. Es la iniciativa de Dios, es la iniciativa del Padre quien hace posible esta revelación. Y en contraste de los sabios y entendidos, Jesús nombra aquí a la gente sencilla, que en otras traducciones dice a los niños que prácticamente eran los últimos, o quizás un poquito más encima de los esclavos, en cuestión de dónde encajaban en esta jerarquía de gente importante. Los hijos, hijas, pues eran prácticamente propiedad del padre. No tenían derechos porque eran propiedad. Y es a ellos. Ahora, ¿qué es lo que Jesús identifica en los niños, en la gente sencilla, para verlos como privilegiados, como dichosos, como una bienaventuranza? La sencillez identifica también la humildad, identifica también la necesidad. Si en nosotros no hay necesidad, hambre y sed de Dios, pues no podemos esperar de que Dios se nos revele, de que Dios se nos dé. ¿Para qué Dios se nos va a dar si en nosotros no hay esta hambre y esta sed por Él? Dios se revela, se manifiesta por su propia iniciativa a aquellos que reconocen su necesidad de Él. Y es a estos a quien Jesús identifica como la gente sencilla. Dice: gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Así que esto es voluntad de Dios, esto es iniciativa de Dios. Yo creo que a veces hay una gran confusión entre lo que podemos llamar información y lo que es revelación. Por información me refiero de que lo que uno estudie, lo que uno profundice, lo que uno lee, lo que uno escudriña, por ejemplo, en la Sagrada Escritura, lo cual es algo bueno, algo que hemos de cultivar y promover, pero no hemos de confundir esto, que es simplemente el trabajar la información acerca de Dios. Pero el conocer acerca de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Uno puede leer mucho acerca del amor, acerca de las experiencias del amor de diferentes personas, pero si nunca has tenido la experiencia de saberte querido, de saberte amado, o de que tú ames a alguien, pues muy difícil sabrás en realidad lo que es el amor. Una cosa es conocer acerca de Jesús, acerca de Dios, y otra cosa es tener esa experiencia del Dios que ha venido a ti, que se te ha revelado, de que te ha abierto un horizonte que antes simplemente no tenías acceso porque no dependía de ti. Continúa Jesús en este corto evangelio diciendo: el Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Este verso es quizás uno de los versos que más se asemeja en el sentimiento, en la actitud, en el espíritu del Evangelio de Juan. Aquí con estas palabras, el evangelista Mateo nos da esta unión, esta comunión entre el Padre y el Hijo que encontramos plenamente y también descubierta plenamente en el Evangelio de Juan. Este es uno de las pocas referencias de la unidad entre Padre e Hijo y de la comunión entre el Padre y el Hijo que encontramos en Mateo, pero que en Juan está repleta esta unión, esta comunión entre el Padre y el Hijo. Dice: el Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. En la parte anterior es el Padre quien decide a quién se le revela, y ahora aquí Jesús, por esta
unión, por esta comunión entre el Padre y el Hijo, también es el Hijo aquí quien decide a quién le va a revelar al Padre, ¿no? Así que esta unión, esta comunión, esta identificación plena entre Padre e Hijo es un tema que en el Evangelio de Juan encontramos mucho. Ahora, ¿qué es este conocimiento del cual habla Jesús en este último verso? Nadie conoce al Padre, nadie conoce al Hijo sino el Padre. ¿Qué tipo de conocimiento es este? No está hablando de un conocimiento intelectual. No es una iniciativa nuestra, o sea, del creyente. No es la iniciativa del creyente lo que hace posible este conocimiento. Es una gracia que se nos da. ¿Y qué es el contenido de esta revelación que nos lleva a conocer al Padre? Lo que se nos da por medio del conocimiento, el contenido de este conocimiento no es algo intelectual, sino algo existencial. O sea que la revelación que Dios nos da no solamente nos dice algo acerca de Dios y del Hijo y del Espíritu Santo, sino también de aquel quien recibe esta revelación. Así que esta gracia de Dios es algo relacional. Es algo que nos pone en una relación de intimidad y confianza con aquel que se nos manifiesta, que se abre a nosotros, que se revela a nosotros. Así que no es un proceso intelectual lo que se lleva a cabo en este conocer, sino algo que se nos da, que se nos descubre y que nos pone en relación con aquel que viene a nosotros por su propia iniciativa. Así que esta revelación nos dice algo acerca del Padre, pero también nos dice algo acerca de nosotros. ¿Quiénes somos en torno a aquel que viene a nosotros, que se revela a nosotros? Si Dios se ha revelado como nuestro Padre, como nuestro Creador, entonces somos sus hijos, sus hijas, somos sus criaturas, ¿no? Así que la revelación es relacional y no simplemente un acto intelectual. Lo intelectual tiene su iniciativa en la persona, aquel que busca, aquel que quiere entender. Pero todo esto es simplemente información que ojalá la pongamos al servicio de disponernos a recibir lo que Dios nos quiera dar. Es bueno leer mucho, es bueno escudriñar y profundizar en la Sagrada Escritura y siempre recomendable, pero no confundamos esto con la revelación, que es iniciativa de Dios. Iniciativa del Hijo, iniciativa del Espíritu Santo, que se nos da cuando nosotros hay esta hambre, esta sed, cuando hay en nosotros esta necesidad de esta intimidad y confianza con aquel que en amor nos ha creado, en amor nos sostiene y en amor también nos llama hacia Él. Son unas palabras impresionantes. El movimiento del cristianismo nace entre la gente pobre, entre los esclavos. Y no es solamente cuando este movimiento cristiano crece y cuando en el siglo III, en el Imperio Romano, pasa a ser el cristianismo la religión del imperio, cuando entonces las clases élites, las clases altas, los intelectuales empiezan a tomar interés en el cristianismo. Pero en el principio, este movimiento del cristianismo nace entre la gente sencilla, entre la gente pobre, no entre la crema y nata. No es que Dios tenga algo en contra de los intelectuales. Lo que en esta iniciativa de Dios nos revela es de que Dios busca corazones sencillos. Busca gente que reconozca su hambre y sed de Dios, que reconozca su lugar en relación con Dios, porque el orgulloso, el que se siente autosuficiente, el que se siente autojustificado, en realidad no tiene necesidad de Dios, piensa de que es él o ella quien ha descubierto a Dios, quien ha subido al cielo para bajar a Dios, y no, es Dios quien
que por su propia iniciativa ha venido a nosotros. Es Dios quien por su propia iniciativa se ha hecho uno con nosotros para revelarnos no solamente su existencia, sino su amor por su creación, por todo cuanto Dios ha creado, porque todo cuanto Dios ha creado, Dios ama. Y todo cuanto Dios ama, Dios quiere que llegue a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados, ¿no? Y esto es lo que está detrás de este evangelio de hoy. La iniciativa de Dios, la iniciativa de la revelación depende de Dios y no depende de nosotros. Por eso la necesidad de la humildad, la necesidad de reconocer que estamos a la espera de Dios. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.